Espero que esté también al igual que emocionado que yo, no, tal vez, pero bueno, vamos a ir a la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 1, estuvimos leyendo allí la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 1. Pues ahí me dice que ya llegó, amén. Amén. Sí, algo para saber que está ahí, primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer allí, y de hecho todo el mensaje va a estar allí en este libro. Entonces vamos a leer, dice del versículo 1 nuevamente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero llamar su atención, hermano, versículo 3, dice lo que hemos visto y oído. Tengan en cuenta que es el apóstol Juan el que está hablando. Él había visto con sus ojos al Señor Jesucristo. Él había oído, ¿verdad? Obviamente con sus oídos, las palabras del Señor Jesucristo. Y me gusta porque él dice, y eso os anunciaba. Él no anunciaba algo que venía de él. Él no proclamaba o no predicaba algo que no viniese del Señor Jesucristo. Lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor lo hizo, porque el Señor lo enseñó. Ese es básicamente el mensaje del apóstol Juan. Y en esta mañana, tarde, vamos a centrarnos en eso. Y esa va a ser, digamos, y debería ser nuestra filosofía de vida como cristianos. Todo lo que hacemos lo hacemos porque la Biblia lo dice, porque el Señor lo dice. Padre, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por que usted es bueno, Señor, y por permitirnos reunirnos una vez más. Te pedimos para que sea usted dirigiendo el mensaje y pueda, Señor, ser propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiéramos hablarle en esta mañana, ahí como puede ver, acerca de las implicaciones del plan eterno de Dios. Ahorita vamos a acomodar, ¿verdad?, a lo que venimos, el título, ¿verdad?, con lo que vamos a ver, entonces, en ese sentido. Así que, antes de dar inicio, hermanos, me gustaría definir la palabra implicación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de implicación o implicación? ¿Para qué? Bueno, para que así todos podamos tener en cuenta no solo la definición, sino que podamos ver hacia dónde nos vamos a dirigir con el mensaje en esta en esta mañana, tarde ya, en el día de hoy. Cuando hablamos de implicación, de acuerdo con el diccionario, ¿verdad?, de nuestra lengua, de nuestro idioma, la lengua o el idioma español, ¿verdad?, habla también de una consecuencia o efecto de un hecho o de un acontecimiento. Entonces, implicación es simple y llanamente una consecuencia o un efecto de un hecho o de un acontecimiento, ¿verdad? Extrapolando esto a lo que vamos a hablar en el día de hoy, entonces estaríamos hablando o nos estaríamos refiriendo al resultado o el efecto del plan eterno de Dios en la vida de cada creyente. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Amén. El plan eterno de Dios debe producir y está supuesto a producir algo. Hay un resultado de que el plan, ¿verdad?, eterno de Dios se haya hecho presente en la vida de una persona. Eso produce un resultado. Hay un efecto, hay una consecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en nuestras mentes es el hecho verídico de que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador no era, ¿verdad?, un plan B que se le ocurrió al Señor o a Dios, ¿verdad?, al Señor al principio, ¿no?
ahora el hombre pecó y ¿qué vamos a hacer? No era, el Señor Jesucristo nunca fue un plan B. Su venida nunca fue un segundo plan que el Señor, la carta, ¿verdad?, debajo de la manga que Él tenía. No, ese siempre, desde el principio, fue su plan. Era su plan. El Evangelio desde siempre ha sido el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Ese fue el diseño, ese fue el plan eterno de nuestro Dios. Por eso, el apóstol Juan comienza diciendo lo que era desde el principio, versículo 1. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de la vida. Entonces Juan comienza aquí esta carta diciendo que lo que era desde el principio, afirmándose a la preexistencia del Señor Jesucristo, obviamente está hablando del Señor Jesús. Él lo vio, Él lo escuchó. Él escuchó las enseñanzas de Jesucristo. Él vio al Señor Jesucristo. Él lo tocó. De hecho, el apóstol Juan era el más cercano al Señor Jesucristo. Algunos dicen porque era el más joven, tal vez, ¿verdad? Pero ese no es el asunto en el día de hoy. El asunto es que Él lo vio, Él lo escuchó, Él lo palpó. Y Él dice aquí lo que era desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo era, es y será por toda la eternidad. Por eso entonces Él comienza diciendo lo que era desde el principio, afirmando la preexistencia del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Él ya existía antes de que usted y yo existieran. Antes, por eso cuando se acercaron bueno, no necesito estudiar mucho para saber que Él existía antes de que yo naciese, ¿no? Pero lo que quiero decir, cuando Él estaba en la tierra, le dijo a los fariseos que Él era antes de Abraham, que Abraham no había conocido. Y ellos se sorprendieron, ¿verdad? Como tú siendo hijo, ¿verdad? Sabemos quién es tu padre, ¿verdad? Pensando humanamente, dijeron, ¿cómo es que tú eres antes que Abraham? Lógicamente, no pensando, pero la verdad es que Jesucristo siempre ha existido. Es como una forma, además de afirmar también la deidad de Cristo. Cristo, otra vez, es Dios, ya que Cristo revela al Padre porque ha estado con Él desde el principio. De manera que, hermanos, y con esto cerramos la introducción, Él no ha sido, ¿verdad?, un plan B, Él no es el segundón. Él es el mismo Dios en carne que ha venido a cumplir con su plan desde el principio, o su plan que fue diseñado antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 2, versículo 23, si quieren anotar esa cita, dice, predicando el apóstol Pedro, hablando del Señor Jesucristo, hablándole a los fariseos, a los judíos allí que estaban congregados, él dice, otra vez hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Jesucristo, ¿verdad? O Jesucristo no fue entregado por causa de que Pilato lo entregó. No, ya Dios había anticipado, había determinado, había dado consejo para que Jesucristo fuese entregado antes de que ocurriera. ¿Me está siguiendo? Entonces, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice Pedro, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. No fue el hombre, fue Dios. ¿Sí? Ese era su plan, esa era su voluntad. Capítulo 4, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Otra vez, lo que sucedió con Jesucristo no fue algo, ¿verdad?, del hombre, fue algo que Dios ya había previamente anticipado. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso, ¿verdad?, el Señor Jesucristo fue a la cruz. Por eso Él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la doy y tengo el poder para volverla a tomar, porque Él era Dios. Dicho esto, entonces, llegamos a nuestro primer punto en esta tarde, hablando acerca de las implicaciones del plan eterno de Dios. Jesucristo, y escuche esto, es el centro del mensaje que hablamos. Jesucristo es el centro del mensaje
que testificamos. Por eso Juan dijo, lo que hemos visto y oído, hablando del Señor Jesucristo, eso os anunciamos. Otra vez, él no anunciaba sus filosofías, su sabiduría, su conocimiento, hablaba del Señor Jesucristo. Ese era su mensaje. Y entonces, el Señor Jesucristo, para el mensaje de Juan, era el centro, ¿verdad?, de su mensaje, de su proclamación. El efecto entonces del plan eterno de Dios en la vida de un creyente es que Jesucristo es el centro de la vida del creyente. O déjenme acomodarlo de esa manera, ¿verdad? Jesucristo debe ser el centro, o debería ser el centro de la vida de usted y de mí, creyente. Él debe ser la persona más importante en su vida, Jesucristo. Él debe ser la persona, ¿verdad?, que gobierna su mente, su corazón, sus pensamientos, ¿verdad?, su voluntad, Jesucristo. Porque Él es el Señor, ¿verdad? Él es el Curios ahí, ¿verdad? El Señor, el que está por encima de todo. Como Él está por encima de todo, Él es mi Señor, Él es mi gobernador. Entonces, si como Él es el centro de mi vida, Él dirige mi vida. Como Él es el centro, Él dirige mis pasos. Como Él es el centro, Él está en control, no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Como Él es mi Señor, Él merece toda mi gloria, Él merece toda mi alabanza, Él merece toda mi honor, ¿verdad? Y la vida o nuestras vidas está escondida, de acuerdo con la palabra de Dios, en Él. Ya no vivo yo, dice Pablo también, mas vive Cristo en mí, lo que antes, ¿verdad?, viví, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuándo llegamos a esa conclusión? Cuando Él es el centro de la vida de un creyente. Cuando Él es el centro, entonces ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando Él es el centro, entonces no importa lo que ocurra a mi alrededor, yo estoy confiando en mi Señor. Sigo confiando en mi Señor, dice aquel himno. Él me cuidará. No importa lo que ocurra, no importa lo que esté pasando, Él va a estar allí, porque Él es el centro de mi vida. Entonces, como Él es el centro, ya no vivo yo. Por eso, mi deseo, ¿verdad?, es hablar de Él. Por eso, mi deseo es escucharlo a Él. Por eso, mi deseo es poner mi mirada, poner mis ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Yo no quiero poner la mirada en el hombre, me va a fallar, me va a quedar mal, me va a mentir, va a llegar tarde un día que me dijo que estuviera aquí temprano, va a llegar tarde. No ponga sus ojos en mí, ponga sus ojos en el Señor, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Nosotros no debemos poner además nuestra mirada en algún hermano de la iglesia, ponga sus ojos en el autor de la fe. Yo no soy el autor de la fe, Jesucristo es el autor de la fe. Además, me gusta porque dice, y consumador de la fe. Entonces, Él no solo es el autor, ¿verdad?, el que la diseñó, Él es el que la cumplió, Él es el que la completó. Por eso, no me va a fallar. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué pasa cuando, ¿verdad?, por ahí saltamos, ¿verdad?, en la talanquera? No teníamos los ojos en el Señor. Teníamos los ojos en donde no debemos poner nuestra mirada. Entonces, como Él es el centro, voy a hablar de Él, voy a escucharlo a Él, voy a mirarlo, voy a contemplarlo a Él. Él es el centro entonces del mensaje que anunciamos, dijo Juan. Pero a mí me llama la atención porque dice, para que también vosotros, dice, tengáis comunión con nosotros. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que, dice, también vosotros, es decir, nosotros, tengamos comunión con ellos y con nosotros, dice Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Más adelante dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Él es el centro del mensaje que Juan anunciaba. ¿Para qué? Bueno, para que tengamos comunión, número uno, con Él. Y número dos, para que nuestro gozo sea cumplido.
Amén. ¿Sabe por qué no tenemos comunión con Él? Porque Él no es el centro de nuestro mensaje. Porque Él no es el centro de nuestra vida. ¿Sabe por qué entonces no tenemos gozo en nuestras vidas? Él no es el centro de su vida. ¿Me está siguiendo? El mensaje que Juan anunciaba, ¿verdad? Todo el consejo de la palabra de Dios no es lo que usted regularmente escucha, por eso no hay gozo en su vida. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿para qué anunciamos lo que él vio, lo que él oyó? Juan, hablando de Juan, para que nuestro gozo sea cumplido, es decir, que nuestro gozo esté completo y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Ahora bien, si Jesucristo no es el centro de su vida, hermanos, ¿no se ha preguntado si esa es la razón por la cual no hay completo gozo en su vida? Porque es que no puedo experimentar el gozo en medio de las pruebas. Bueno, ¿no se ha preguntado si el Señor Jesucristo es verdaderamente el centro de su vida? ¿Me está siguiendo? Sí. Ok. Ahora bien, si Él es el centro de mi vida, por otro lado, habrá gozo en mi vida, aún en medio de las pruebas. Si el hecho, hermanos, de lo que era desde el principio, del cual los que lo vieron, del cual los que lo oyeron, del cual los que le contemplaron, del cual los que le palparon y del cual los que nos han anunciado, ¿verdad? No produce gozo en su vida y en nuestras vidas, tal vez esa es la razón, otra vez, por la cual no hay gozo en su vida. Y no solo que no hay gozo en su vida, tal vez esa sea la razón por la cual muchas veces le da o nos da igual si leemos o no leemos este libro. Porque entendemos, debemos de leer la palabra de Dios. Amén. Diariamente. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice el libro de Josué. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que nos salga bien todo, pero olvidamos lo que acabamos de mencionar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, la evidencia, hermanos, de una fe genuina, y cuando hablamos de genuino, hablamos de algo sincero, hablamos de algo que es real, hablamos de algo que no está ocultando, que no está fingiendo. En este caso, fe. ¿Sí? La evidencia de algo real, de una fe genuina, de una fe sincera, es una vida donde Cristo es el centro. Amén. ¿Sí? Cuando Cristo es el centro, entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, dice, sed llenos del Espíritu. Luego dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y dice luego, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo a la iglesia. Y más adelante dice, y vosotros hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Todo eso, hermanos, lo logramos cuando Él es el centro. ¿Qué estoy diciendo? Que muchas veces cuando Cristo no es el centro, no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos viviendo una vida espiritual, difícilmente ame a mi esposa como debo. Difícilmente mi esposa se sujete a mí, como Cristo, como la iglesia está sujeta a Cristo. Difícilmente nuestros hijos nos obedezcan. ¿Me está siguiendo? Porque no hay vida espiritual. Cristo no es el centro de nuestras vidas. A propósito, ¿verdad? Alguien me preguntó si era muletilla. No hay muletilla. Quiero que me siga lo que estamos diciendo. Si usted entendió, ¿verdad? Pregúnteme después, ¿verdad? Pero si no, haga que me está siguiendo y luego, ¿verdad? Estamos ahí. El hermano también le puede ayudar, ¿ya? Le puede preguntar a él, no. Dios quiere.
La segunda implicación entonces es obedecer y practicar la palabra de Dios. Recuerda, estamos hablando de lo que implica el plan de Dios. Implica que Cristo sea el centro de su vida, número 1. 2, implica que cada creyente obedezca y practique la palabra de Dios. La realidad, hermanos, sí es esta. Primera de Juan, vuelva conmigo, Primera de Juan, capítulo 2, esta vez. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Verdad? Dice, tengo que ir rápido allí, dice, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, porque el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Dice claramente, hermanos, y son palabras fuertes, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y no solo que es mentiroso, la verdad no está en él. ¿Qué verdad? Bueno, Cristo no está en él. ¿Me entiendes? Entonces, como cristianos, ¿verdad? Debemos obedecer y practicar la palabra de Dios. Y la realidad otra vez es esta. Cuando Cristo es el centro de nuestro mensaje, cuando Cristo es el centro de nuestra enseñanza, Él vendrá a ser el centro de nuestras vidas. Ese es el efecto, o esa es la implicación de que Cristo se ha formado en nosotros, dijo Pablo, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y cuando Cristo es formado en nosotros, no va a haber problema en obedecer y practicar su palabra. La evidencia de una fe genuina, sincera, está en obedecer y practicar su palabra. Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sé que le conozco? Juan dice, ¿cómo sé que le conozco? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé yo que yo le conozco a Él? Bueno, sencillo. Si usted guarda sus mandamientos, usted lo conoce. Si yo guardo los mandamientos del Señor Jesucristo, de su palabra, yo le conozco. Juan capítulo 15, el mismo Juan, pero no es la carta, el Evangelio. El Evangelio de Juan capítulo 15 dice así. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 10. Dice Juan capítulo 15, versículo 10. Vaya conmigo. Allí. Solo espere que yo llegue. Esta Biblia me la regaló mi esposa el día de mi cumpleaños. Y hace unos días atrás, unas semanas ya. Y está nueva, ¿no? Y batallando con las horas, ¿no? Esta mañana estaba escuchando el mensaje de la iglesia acá. Y batallando con las hojas pegadas todavía, van a pensar que soy un experto en la Biblia. No, está nueva. ¿Okay? Capítulo 15, versículo 10, dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice Juan, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Allá en el versículo que leímos anteriormente, dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Lo que está claro, hermanos, entonces, es que nosotros no merecemos, aquí quiero decir esto solo para aclarar, no merecemos la salvación número 1 y no la ganamos por medio de lo que hagamos. No estoy diciendo que debemos guardar la palabra de Dios para ser salvos. No. Debemos guardar la palabra de Dios porque somos salvos. ¿Sí ve la diferencia? No es para ser cristiano, para ser salvo, que voy a hacer y voy a obedecer la palabra de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano, dijo Pablo, será justificado. La guardo y la practico porque soy cristiano, porque soy salvo. Entonces, no gano la salvación. No, ¿verdad? Voy a obtenerla por medio de lo que yo haga.
el principio, hermanos, además de obedecer a Dios. No sé si cantan este himno aquí, pero nosotros allá cantamos este himno. Y está allí el principio. Dice, cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Dice, cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. El coro. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer, hermanos, es la senda que Él nos ha trazado. Obedecer la palabra de Dios es parte de la implicación del plan eterno de Dios, que le obedezcamos a Él. Por eso desde el principio Dios estableció allí una norma, la única ley que el hombre tenía que cumplir. Ya sabemos la historia, pero siempre ha sido la senda marcada a obedecer. Entonces lo que Juan nos está enseñando es que la evidencia y la seguridad de que conocemos a Dios y le amamos de verdad, subraya eso, es que obedecemos su palabra. No es lo que digo, es lo que hago. ¿Me entienden? No es lo que decimos que somos, es lo que hacemos, lo que demuestra que somos realmente. Decimos que somos, ¿verdad? Y ahí llegamos, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Dice, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si decimos que no, o que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, yo la verdad no entiendo cómo es que muchas veces como cristianos, ¿verdad? Decimos que tenemos comunión con Él, que leemos la Biblia, que oramos, que tenemos tiempo devocional y todo lo que implica allí. Y lo decimos, mientras que por otro lado nuestras vidas, nuestro carácter todavía están lejos de lo que fácil, el fruto del Espíritu Santo produce en la vida de un creyente. No hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad, fe, no hay mansedumbre en nuestras vidas. Y decimos que tenemos comunión con Él. ¿Qué estoy diciendo? Si decimos que tenemos comunión con Él, debe notarse en la manera en cómo vivimos. Por eso Juan dice, y andamos en tinieblas. Él dice, no digo yo, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos como que no, lo que acabamos de decir no es una realidad en nuestras vidas, mentimos. ¿Me está siguiendo? Sí. Decimos que tenemos comunión con Él, pero a veces nos enojamos los unos a los otros. Decimos que tenemos comunión con Él, pero ando en chismes. Decimos que tenemos comunión con Él, pero soy un criticón. Decimos que tenemos comunión con Él, pero ahí estoy, ¿verdad? Siempre malhumorado. Decimos que tenemos comunión con Él, pero cuando me hablan o me corrigen acerca de algo, respondo airadamente. Decimos que tenemos comunión con Él, ¿verdad? Y nuestra vida no refleja una verdadera comunión con Él. Mentimos. Juan dijo, mentimos. Y no practicamos la verdad. Esto, hermanos, es como decir, soy piloto de un avión. ¿Verdad? Usted sabe, los pilotos del avión, este traje este de Walmart, ¿no? Piloto de avión, ¿no? Allá en Venezuela, no sé cómo dicen en Puerto Rico. Dije que me iba a reír mucho con los puertorriqueños porque es que hablan muy chévere, ¿verdad? Allá me decía en Venezuela, ¿verdad? Yo dije esto allá, allá y la iglesia está
son muchos mexicanos, y verdad, y se rieron por todo un rato. Y yo no sabía, ¿no? ¿Verdad? Pero es que esa palabra para ellos significa otra cosa, ¿verdad? Pero que bueno, aquí no hay mexicanos, ¿verdad? Sí, estamos logrando. Chulo, ¿verdad? Bien chulo. El piloto del avión, o sea, bien traje, bien vestido, todo. Y sí, como que yo le dijera entonces, que soy piloto de un avión, ¿verdad? Pero todo el tiempo de mi vida, usted me ve con el traje de mecánico automotriz, sin ánimo de ofender, lleno de grasa. Algo anda mal. Es que lo que usted me dijo que usted era, no es lo que yo estoy viendo que usted es. ¿Me entendió? Si yo digo que soy cristiano, yo debo andar como Él anduvo. Si yo digo que soy cristiano y ando en tinieblas, miento. Hermanos, entienda que la evidencia no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Cuando verdaderamente entonces tenemos comunión con Él, nos apartamos de todo lo que ese libro dice que debemos apartarnos. Ira, enojo, gritería, maledicencia, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, de los cuales os amonesto, dice, que cualquiera que practique esas cosas no heredará el reino de Dios. Cuando hay comunión y yo leo todo eso, me aparto. Porque quiero vivir de acuerdo a lo que Él dice, no de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que Él dice. El diccionario también de nuestra lengua, y a propósito de esto, porque obedecer y practicar es la otra palabra, la palabra de Dios, practicar, no solo obedecer, sino practicar. La palabra practicar varias veces, ¿verdad? Alude, básicamente en todos los diccionarios, ¿verdad? Usted va a estar de acuerdo con esto, en realizar varias veces algo que se ha aprendido. Eso es practicar. Realizar algo varias veces. Realizar especialmente algo que ha aprendido. Te va, por ejemplo, si les gusta el béisbol o lo que sea el deporte que sea, ellos aprendieron cómo batear. Ya saben cómo. Ya saben cuál es su posición. Ya saben. Pero cuando empieza antes de comenzar la sesión, ¿qué hacen? Practican lo que ya saben. Y practica. Lo que ya saben. Claro, no le vamos a enseñar a ellos cómo agarrar el bate, ya lo saben, pero están practicando.